Y vamos a empezar por el principio, es decir, vamos a ver un poco el término de epistemología para que quede claro lo que entendemos por ello. La palabra viene del griego, evidentemente, de episteme, quiere decir conocimiento, y logos, discurso, tratado de, sobre. Por lo tanto, la epistemología no es nada más que una reflexión sobre el conocimiento y, en nuestro caso, una reflexión sobre la ciencia. Lo cual quiere decir que la epistemología no es una ciencia. La epistemología es una rama de la filosofía. La palabra psicología también viene del griego psique, alma, y logo, discurso, tratado de. O sea que etimológicamente hablando, la psicología es el tratado del alma, la ciencia del alma. Ya ven ustedes que ahí hay un problema, ¿no? Porque estudiar el alma pues no es algo que se pueda hacer de manera científica y ustedes en sus carreras no han estado estudiando el alma. Para mí ahí ya hay un primer punto que deberíamos de una vez por todos clarificar. La palabra psicología, desde mi punto de vista, debería desaparecer, así como la palabra psicólogo. Concretamente, porque si no estamos diciendo esto, ¿no? Yo estudio el alma. Ya sé que mucha gente se escapa diciendo, no, bueno, el alma eso era antes, cuando se creía en esas cosas, pero lo que estudiamos es la mente, la psique, ¿no? Los ingleses van a decir el mind, y como si con ello ya hubiesen salvado el obstáculo, como veremos más adelante, todos estos términos que acabo de evocar, ¿no? Mente, psique, aparato mental, no son más que una versión laica del concepto religioso de alma y que tiene muchas características comunes con el concepto de alma, por más términos modernos que se les quieran dar. Ya volveremos sobre ello. Yo concretamente, cuando alguien me pregunta en Francia, ¿tú de qué eres profesor?, nunca he contestado de psicología. Siempre he dicho yo, profesor, ciencia de la conducta. Ciencia de la conducta, interesante eso. Y más o menos en qué consiste. Bueno, pues tal. Psicología. No, en absoluto, ¿no? Yo les decía a menudo, miren, la psicología es a la ciencia de la conducta lo que la alquimia es a la química, o sea, es la protopsicología, lo que se había antes, ¿no? Y el problema es que la palabra psicología nos induce, aunque no lo queramos, a este error, considerar que estamos estudiando algo mental diferente del cuerpo, para eso ya están los médicos y tal, y que crea, de hecho, una visión dualista del ser humano, y del dualismo vamos a hablar largo y tendido. Pero hay otro problema, yo diría tan o más grave en la psicología, y es que la psicología prácticamente es la única disciplina que aspira a formar parte de las ciencias naturales que no ha conseguido aún hoy en día ponerse de acuerdo sobre el objeto de estudio de esta disciplina, que es básico. Si ustedes preguntan a un físico cuál es el objeto de estudio de su disciplina, o se lo preguntan a un geólogo, o se lo preguntan a un químico, todo el mundo les va a dar una respuesta muy unívoca. Si ustedes preguntan a un psicólogo cuál es el objeto de estudio de su ciencia, van a obtener, y no es una suposición, durante años
a mis estudiantes les repartía un cuestionario en el que había preguntas de ese tipo. Y la disparidad de las respuestas es espeluznante. O sea, no se puede avanzar en una disciplina si no se ha empezado por ponerse de acuerdo sobre el objeto de estudio. Lo cual me lleva a afirmar que nunca deberíamos hablar, suponiendo que guardemos la palabra psicología, de psicología en singular, sino de psicologías en plural, porque hay varias concepciones de la psicología que no son como diferentes especialidades. No sé, por ejemplo, se puede decir uno hace física cuántica, otro hace física terrestre o física de los sólidos. No se trata de eso, se trata de físicas diferentes sería. Es decir, que la psicología tiene el problema de no haber unificado el paradigma, de no tener un paradigma único. En otras ciencias existe el consenso a propósito del objeto de estudio. Puede haber diferencias respecto a cómo estudiar este objeto, qué características del objeto deben privilegiarse, pero nunca existe una distensión, una ambigüedad sobre el objeto de estudio. Esta ausencia de criterios comunes hace que los conceptos, las teorías, los métodos desarrollados por cada una de estas psicologías no sean compatibles, es decir, no se trata de un enriquecimiento, de una diversidad plural que enriquece, se trata de opciones contradictorias, incluso opuestas. Voy a utilizar una metáfora para explicar lo que quiero decir. Aquí en esta sala tenemos una serie de cuadros que están enmarcados con unos marcos. Todos somos capaces de diferenciar el cuadro del marco, son dos cosas diferentes. Uno podría decidir que ese cuadro no le gusta, descolgarlo, poner otro y hubiese conservado el mismo marco. Cambiar un cuadro no es cambiar el marco. Lo que no puede hacer es, si el marco es, como en este caso, rectangular, poner un cuadro que sea ovalo, porque entonces le va a cortar una parte, no va a encajar. El problema de la psicología no es que haya cuadros diferentes, es que hay marcos diferentes. Y en ese caso no se puede hacer coincidir un cuadro dado con un marco dado si no son compatibles, por más que se trata de un cuadro, se trata de un marco. En principio una cosa está hecha para la otra, a condición de que tengan el mismo formato. Lo que ocurre con las psicologías es que pretenden hacer entrar en marcos distintos, cuadros distintos, sin darse cuenta de que están mezclando, confundiendo el cuadro con el marco, es decir, el contenido con
el marco teórico con la epistemología que debe contenerlo. Lo que ocurre también es que históricamente ciertas psicologías, las primeras, las más intuitivas, las menos científicas, tienen detrás tantos años de existencia que han acabado produciendo lo que los ingleses llaman, yo como pronuncio muy mal el inglés, lo voy a decir en castellano, el derecho del primer ocupante, ¿no? O sea, yo estaba antes y por tanto yo tengo razón. Una teoría que es muy antigua consigue que se confunda el cuadro, es decir, su teoría concreta, con el marco y que implique que si uno quiere cambiar de teoría porque le parece que no es correcta y quiere sustituirla por una mejor, como lo quiere hacer el conductismo, le digan, no, es que no, tu teoría no entra en el cuadro porque no se les ocurre que pueden cambiar el marco. Ellos han acabado confundiendo el marco con el cuadro. Yo eso lo digo a veces con otra metáfora, la del rostro y la máscara. Un actor, en los tiempos de los griegos, de las tragedias griegas, que los actores ponían una máscara para representar el tipo de personaje que iba a representar. Entre paréntesis, les recuerdo que la palabra personalidad, que es uno de los términos muy utilizados en psicología, la palabra personalidad viene de ahí. En griego, máscara se nombra persona. Una persona es una máscara. Entonces, cuando un actor se ponía la máscara, digamos, triste, el espectador, antes mismo de que pudiese empezar a hablar el personaje, viéndole la máscara, podía predecir su conducta. Este hombre va a expresar tristeza. Y cuando veía a otro que tenía una máscara de alegría, antes de que empezase a alegrarse, podía predecir cómo se iba a comportar. Y de ahí la noción de personalidad de una persona nos permite, si conocemos su personalidad, predecir cómo se va a comportar. Este es el origen de la palabra personalidad, no más. Bueno, cierro el paréntesis. Un actor, pues, le ponen la máscara de tristeza y empieza a interpretar su papel de tristeza. Y lo hace tan bien que la próxima vez que lo alquilan dicen, tú, tristeza, que te va muy bien, y la máscara de tristeza, ¿no? Como ciertos actores que siempre, en cine actual, hacen siempre un poco el mismo papel que ya es el papel que le tienen asignado, ¿no? Imagínense que eso se va repitiendo años y años y años y años, y el hombre siempre con la misma máscara, que al final, ¿no?, la máscara, pues, de tanto llevarla puesta, pues se ha ido amoldando un poco a su rostro, ¿no? Y al final ya la lleva siempre puesta. Y llega un día en que la gente se ha olvidado de lo que está viendo no es su rostro, es una máscara, porque ha llegado a confundirse la máscara y el rostro. Y entonces llega un joven director de teatro revolucionario, quiere cambiarlo todo y tal, ¿no? Y dice, oye, tú vas a hacer de alegre. Te quitas la máscara de triste y te pones la de alegre. Y la gente dice, pero o sea, lo va a desfigurar, le va a arrancar la piel, porque ha olvidado que eso es una máscara. En psicología nos pasa lo mismo. Cuando el conductismo
pretende explicar las cosas de manera diferente, se le opone que es imposible porque las explicaciones que han dado las teorías precedentes con el derecho del primer ocupante han terminado confundiéndose con el objeto mismo que pretendían explicar. Es decir, la cosa que debe ser explicada y la explicación, es decir, la teoría, se han confundido, no forman más que una. Y entonces, si uno quiere cambiar la teoría, le están acusando de que quiere cambiar la cosa. Claro, eso no es posible, las cosas son lo que son. Este es, pues, uno de los problemas principales de la situación actual. Disponemos de varias psicologías diferentes y la tentación es muy grande de aplicar al conocimiento, al saber, a la ciencia, el mismo modo de funcionamiento que aplicamos en la vida de cada día para muchas cosas. Es decir, en la vida de cada día es un valor ser tolerante con la diferencia, aceptar puntos de vista diferentes, intentar conseguir síntesis entre posiciones complementarias, no ser dogmático, ser abierto. Esto es un valor para la vida de convivencia, para la política, para lo que queráis. Pero no se puede trasladar así, sin más, ese valor al campo del conocimiento, porque el conocimiento no es una cuestión de opiniones, es decir, hay cosas que son ciertas y cosas que son falsas, y no se puede hacer una síntesis entre lo cierto y lo falso, porque lo que sale no se aguanta. O sea, imagínense, ¿no?, que hay gente que dice, oh, la Tierra es redonda, y los otros que dicen, no, la Tierra es plana. Síntesis, pues bueno, la Tierra va a ser redonda los lunes, miércoles y viernes, y plana los martes y el domingo, ya veremos. Eso sería una absurdidad y nadie puede pretender eso. Es lo que nos piden que hagamos en psicología. Hay bueno en todas partes, ¿no? Incluso un reloj que está parado 2 veces al día da la hora exacta. Bueno, sí, pero como que tú no sabes en qué momento te está dando la hora exacta, pues no te sirve de nada saber que todas esas tentaciones de hacer síntesis, de unificar, son totalmente ilusorias por una sencilla razón. Estamos intentando aglutinar cosas que pertenecen a campos epistemológicos diferentes, como lo vamos a ver enseguida. Por eso, la peor actitud es el eclecticismo. O sea, lo que se debe eliminar en primero es el eclecticismo. Yo prefiero muy mucho la coherencia en un enfoque que yo voy a considerar erróneo, pero que es coherente con él mismo, lo defiende equivocado, pero para mí, pero se ciñe a una coherencia, que la persona que dice, no, es que en todas partes hay cosas buenas y hay que saber tomarlo. Bueno, Simone de Beauvoir decía esa frase que a mí siempre me ha fascinado: la verdad es una y el error es múltiple. Es decir, que Madrid es la capital de España, solo hay una respuesta correcta. O sea, ¿cuál es la capital de España? Madrid. Todas las demás respuestas son errores. El error es mucho más frecuente que la verdad. Y la verdad puede que uno no la encuentre, puede que de momento solo sea parcial, puede incluso que más adelante se demuestre que se estaba equivocado y que es otra. Pero en ningún caso es el fruto
de un arreglo, de un consenso en el que, bueno, pues mira, pues entre Madrid, Toledo, Barcelona y Bilbao, pues hacemos una... O sea, ahí hay una metáfora culinaria que a mí siempre me ha parecido muy clara, que es la diferencia entre una salsa mayonesa y una salsa vinagreta. La mayonesa es una salsa que si tú le pones huevo, aceite, un poco de limón y un poco de mostaza y la meneas bien meneada, te sale una cosa nueva que no es ni aceite ni huevo, que es mayonesa, es lo que la gente dice, la emergencia de los nuevos. Muy bien, muy bien. Eso es cierto. Las propiedades químicas de esos 4 productos hacen que son compatibles y puedes hacer una mayonesa. Si ustedes hacen una vinagreta, o sea, que le ponen aceite, vinagre, sal y tal y cual, por más que la meneen, cuando la dejan reposar, el aceite se diferencia del vinagre porque químicamente no son compatibles. Eso no quiere decir que una buena vinagreta no sea buena, pero no es una síntesis. Lo que la gente nos pide es que hagamos mayonesa con los ingredientes de la vinagreta y no se puede. Por lo tanto, eso del eclecticismo es lo peor de todo. ¿Estás preparada para desarrollar tu espíritu científico? Bienvenida a la primera formación online de Engrama, con Esteve Freixa y Baqué, grabada, 100% presencial, más de 7 horas, PDFs y artículos, con certificado acreditado por el CIAC. Nutrirás la manera en que percibes el mundo. ¿Cómo ser la primera en adquirirlo? Descúbrelo en la web de Engrama. Únete, regístrate ahora.